Modo agradecer su asistencia a esta conferencia denominada Presencia de microplásticos en las playas arenosas del litoral peruano, que será dirigida por la distinguida colega doctora Sara Regina Purka Huicap. Y antes de dar inicio al evento, les quiero recordar que por medida de seguridad antes de una emergencia cuentan con las puertas laterales de la puerta posterior para acceso rápido ante cualquier eventualidad. Asimismo, evitarles poner en modo de silencio privado sus celulares para contribuir al correcto desarrollo de la gente. Y sin más preámbulo, voy a dar lectura a su hoja de vida a la doctora. La doctora Sara Regina Purka Capuza se ha desempeñado como docente del programa de maestría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Escuela Nacional Marina Mercante Almirante Miguel Grau. Su tesis titulada El fenómeno de la niña en el mar peruano es de gran notoriedad para el sector pesquero. Fue desarrollada en la División de Oceanografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. Ha participado además en más de 20 publicaciones relacionadas con el efecto de la variabilidad intraestacional de Cadal, el niño Oxidación Sur en el ecosistema marino frente a Perú. Ha participado en el programa de revisiones del reporte técnico Basura Marina, Plástico, Microplástico, Lesiones Globales e Investigaciones que inspiran acciones de cambio y guía política, auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Recientemente ha recibido el reconocimiento otorgado por el Global UNESCO con CITEC ANC como representante peruana de la Asociación de las Mujeres de la Ciencia. Bien, sin más preámbulos, invitamos a la doctora y le recibimos un fuerte aplauso. Muy buenas noches. Estoy muy contenta por esta invitación del Colegio de Ingenieros, en especial del capítulo de Ingeniería Pesquera, y además también por la asistencia de gente joven, ¿no? Porque básicamente el tema que hoy he venido a hablar es un tema que en la investigación de la ciencia marina no le habíamos puesto mucho énfasis. Estábamos más concentrados con el tema del niño, para ser honestos, pero cuando nos dimos cuenta es que en la zona marino-costera, especialmente en las costas de todo lo que es el Perú y parte de la anillo del Pacífico en realidad, cuando participamos en el 2014 en un curso de la PEC sobre microplásticos, nos dimos cuenta que este era un tema que iba a tener trascendencia en pocos años, más rápido de lo que pensábamos. Entonces, como dice el título, vamos a hablar de la presencia de microplásticos en las playas arenosas de Perú. Y hice una foto con mi hijita, porque justamente el futuro de esto es el mensaje, ¿no? De esto es cambiar nuestros hábitos en este momento, ¿no? Con el uso de los plásticos para que las futuras generaciones tengan asegurado el alimento proveniente del mar, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Entonces, el tema es de que, como les decía, ¿no? Los investigadores no nos habíamos puesto a buscar en realidad cómo podía ser este impacto, pero de aquí a unos años encontramos, por ejemplo, que entre el 2013 al 2017, de 25 trabajos que hablaban sobre la contaminación del efecto de microplásticos, pasaron a 265 trabajos en el total de reportes, por ejemplo, del Science Living, ¿no? Aquí tienen la página, igual esta presentación se va a quedar acá si la quieren copiar, porque creo que el mensaje es claro, ¿no? Las estadísticas, los reportes hablan de que inclusive, ¿no? Vamos a llegar al 2025 a 250 millones de toneladas de plástico en el mar. El problema de esta contaminación es de que una vez que el plástico se microparticula, es decir, pasa de 5 milímetros a 1 milímetro hasta micras y nanómetros, no se puede limpiar, ¿no? Porque o se queda en el fondo, ¿no? O está en la columna de agua, o entra como alimento, ¿no?
las larvas no pueden saber, ¿no?, qué partícula que tienen micras es zooplancton o plástico. Ellos no pueden diferenciar. Los organismos que son filtradores menos, ¿no?, porque ellos filtran el agua del mar y no pueden diferenciar. Aquí puse una foto, por ejemplo, de una playa filipina que está básicamente impactada por el tema turístico, porque desafortunadamente en Asia las playas más contaminadas son tanto China, Taiwán, Filipinas, ¿no?, y Tailandia. Y además el otro tema es de que si bien es cierto, ¿no?, estos países presentan las mayores contaminaciones, sobre todo de micropartículas, ¿no?, menores de 5 milímetros. Estamos hablando de 1.200 partículas por metro cuadrado en promedio. No es cierto de que esta contaminación no va a llegar o no está conectado, ¿no?, en la cuenca del Pacífico. Por ejemplo, en esta figura, ¿no?, en colores se puede ver claramente cómo fue la trayectoria de la basura marina que se produjo a raíz del tsunami del 2011. En rojo es la trayectoria que describió esta basura el primer año. Naranja, segundo año. Amarillo, tercer año. Cian, cuarto año, y lila, quinto año. Como ven, en 5 años se generó, ¿no?, una isla prácticamente, ¿no?, de basura marina que aportó a la isla que ya había, ¿no?, en ese momento en el Pacífico Norte y que se acumuló en el Chile. Justo hace unos días encontré un trabajo científico publicado en Nature donde han cuantificado la masa de basura marina que actualmente está en el giro del Pacífico Norte. Equivale a 3 veces el área de Francia, ¿no?, de todo el país. Y aquí, además, han cuantificado cuánto de ese parche es microplástico. En el panel B, de la izquierda, superior, ¿no?, fácilmente uno por los colores se puede guiar. En rojo, mayor abundancia. Amarillo, un poco menos. Pero el área del que estamos hablando es básicamente, ¿no?, la mitad de todo este parche. Entonces, de nuevo, ¿no?, la pregunta vuelve, ¿no?, ¿qué estamos haciendo nosotros, ¿no?, con nuestros hábitos para generar esta basura, este impacto? ¿Y cómo estas micropartículas van a entrar, ¿no?, a la trama trófica? Porque como ustedes saben, en nuestro sistema, que es el más productivo de los 4 ecosistemas de afloramiento del mundo, ¿no?, comparándolo con California, con Canarias, con Benguela, nuestro sistema es el más productivo, y sobre todo frente a la costa de Perú, en la parte centro y norte de Perú. Específicamente, si nosotros estamos diciendo que en el mundo, en el hemisferio norte en este caso, ¿no?, ya tenemos esta isla de basura, pero además es en un 50% de micropartículas menores a 5 milímetros, que en algún momento obviamente va, ¿no?, terminar de contaminar. Entonces, nuestra pregunta es, ¿qué estamos haciendo para cuidar, para defender nuestro sistema productivo? Como ustedes saben, si es un sistema productivo, en este caso es bottom-up, ¿no?, fitoplancton, zooplancton, es la base de esa trama trófica. Muchos de estos microorganismos son filtradores. Algunos obviamente no son omnívoros, pero muchos son filtradores. Estos pueden incorporar esas partículas. Lo que justamente primero, entre el 2014 y 2015, empezamos a hacer, porque son bastante caros los trabajos para determinar los polímeros, sobre todo, que hay en estas micropartículas, ¿no? Se tienen que usar unos espectrómetros, ¿no? Y lo que nosotros hicimos primero fue contabilizar las partículas de 5 milímetros a 1 milímetro, pero que estaban en la parte costa, por eso en las playas de arena sobre todo, porque es un protocolo sencillo, es un cuadrante, se cuantifica, ¿no?, como si fueran sedimentos, y se pueden trabajar
¿no? Con poco presupuesto. Entonces lo que hicimos fue, bueno, aquí a otra diapositiva, perdón, me olvidaba, es con el tema de las fuentes contaminantes, ¿no? Porque muchos me preguntan, sí, bueno, pero ¿quiénes son los mayores contaminantes? Desafortunadamente el 80% de esta basura proviene de las actividades terrestres, ¿no? De todo lo que es la parte industrial, el desarrollo industrial y desafortunadamente el desarrollo urbano, ¿no? El 80%. El 20% es solamente por el tema de actividades acuícolas y pesqueras. En ese mapa, lo que justamente están tratando de cuantificar es eso, ¿no? Bueno, disculpen, no se ve muy bien, pero en azul está el tema de lo que es transporte marítimo, pesca y acuicultura, ¿okay? En azul. Y en amarillo está el tema de aportes urbanos y aportes de ríos. Y básicamente se puede ver que en el Asia, ¿no? Sobre todo está concentrado, ¿no? El mayor aporte de ríos, el aporte urbano para el tema de la contaminación de basura marina, pero lo que más se concentra en el giro básicamente está compuesto de aportes marinos, en este caso en este giro de California, ¿no? Y un pequeño porcentaje se queda atrapado en el giro de los aportes urbanos y de los aportes de ríos, ¿no? Pero eso no quiere decir, ¿no? Que nosotros no seamos, sobre todo con estas actividades humanas, ¿no? Los mayores contaminantes, ¿no? Seguimos siendo, ¿no? Seguimos teniendo el mayor porcentaje de contaminación, ¿no? En el mar, ¿no? Y sobre todo en la zona costera. Entonces, por eso nosotros nos concentramos en estos contaminantes, sobre todo en la zona de playa, en las zonas arenosas. Y otro punto importante es, además de decir cómo es la partícula, ¿no? De qué tipo de plástico es, morfológicamente hablando, y cuánto hay, además logramos, ¿no? En los laboratorios de KIOS en Corea poder analizar las partículas con un espectro de masa básicamente, donde te bota, ¿no? Los espectros de los tipos de polímeros que están en cada una de esas partículas. ¿Por qué? Porque no todos los polímeros son tóxicos o atrayentes de tóxicos. Todo lo que es estireno o poliestireno, básicamente lo que nosotros conocemos como tecnopor, son de los más contaminantes, ¿no? El polímero es estireno o poliestireno. ¿Por qué? Porque son porosos y estos, ¿no? acumulan tóxicos y finalmente pueden ingresar toxinas, ¿no? O envenenar a las especies y al humano. Pero hay otros plásticos, efectivamente, otros tipos de polímeros que no necesariamente son tóxicos, ¿no? Que son básicamente de consistencia de alta densidad, ¿no? Y aquí están los símbolos, ¿no? Uno fácilmente, el 2, por ejemplo, y el 5, ¿no? Que uno lo puede ver fácilmente en cualquier envase, ¿no? En este caso, ahora que están con el tema de las botellas de agua y otros envases para productos naturales, nos usan. Y el otro tema era que una vez que ingresa, ¿no? en la columna de agua e ingresa a los organismos, las evidencias que ya se han encontrado en otros trabajos es que se quedan atrapados en los tractos digestivos de estos mismos organismos, ¿no? Y algunos mueren por inanición, básicamente. Entonces, con todas estas evidencias, como le decía, nosotros empezamos a buscar la mayor cantidad de información de otros trabajos que se han hecho ya en Perú, sobre todo relacionados con residuos sólidos. Y encontramos uno en 2007, ¿no? Donde registra, ¿no? más de 1,5 millones de toneladas anuales, ¿no? que potencialmente se podrían convertir en basura marina.
porque como ustedes saben, las estadísticas en Perú no se manejan por diferenciadas, ¿no? Plástico, madera, metal, ¿no? Es todo el conjunto. Con esta información nos fuimos entonces para diferentes playas del litoral peruano, básicamente arenosas, porque la metodología nos pedía que sean playas sobre todo de más de 2 kilómetros. Y esta es una foto, por ejemplo, de la playa Costa Azul en Ventanilla, porque es una playa bastante larga, arenosa, y es justamente una de las playas que recibe, por el tema de los giros, sobre todo de los pequeños sedis que están concentrados frente a esta zona, esta pequeña bahía, recibe la basura de todo Lima y Callao. Y efectivamente, ¿no? Cuando fuimos en 2 ocasiones, ¿no? En junio y en septiembre del año 2015, ¿no? Y todo el tiempo, a pesar de que íbamos temprano, ¿no? 6 de la mañana, en algunas oportunidades, todo el tiempo nos encontrábamos con basura, ¿no? La municipalidad limpiaba y al día siguiente de nuevo aparecían los mismos costales, las mismas bolsas, los mismos desechos. Entonces, otro grupo de IMARPE además participó en cursos para justamente aprender, ¿no? A detectar en los contenidos estomacales y en los tractos digestivos de peces, sobre todo anchoveta, sardina, ¿no? Caballa, ¿no? Y jurel, ¿no? Para poder detectar partículas de plástico. Entonces, con esta información hicimos una publicación el año pasado, donde presentamos los resultados de los análisis de las playas arenosas que visitamos en el litoral peruano. Nos concentramos en 4 playas porque eran de las que presentaron mayor cantidad de partículas. La primera está en Besique, que es el balneario que está dentro de la bahía de Samanco, es el balneario de Chimbote. Luego está la albúfera de Medio Mundo, ¿no? Que está dentro de una zona protegida, diría yo, porque no es de fácil acceso, no solo se contamina cuando en verano, básicamente. Y la playa Costa Azul, como les decía, en el Callao, en Ventanilla, que sí, desafortunadamente es la que recibe, ¿no? Por el tema de corrientes, toda la basura de Lima y Callao. Y la playa del Chaco, dentro de la reserva de Paracas, justamente para poder medir cómo era el impacto de estos microplásticos, sobre todo. ¿Perdón? El Chaco, dentro de la reserva de Paracas. El Chaco en la reserva de Paracas. Nuestra pregunta era la misma, ¿no? ¿Cuántos microplásticos hay en la playa? Básicamente, en estas playas de arena. ¿Cuántos? ¿Y qué tipos de polímeros no tienen estas partículas? Básicamente es eso. Para eso utilizamos unos cuadrantes de medio metro, ¿no? Como pueden ver acá, muestreamos en la zona de alta marea, donde se acumula la basura, no tanto orgánica como inorgánica, y con un tamiz, ¿no? Empezamos a tamizar la arena los primeros 5 centímetros de profundidad dentro de este cuadrante. En total hicimos un promedio de 3 cuadrantes, ¿no? Cada kilómetro es un muestreo aleatorio, porque no hemos muestreado toda la playa. Pero básicamente lo que obtuvimos fue clasificar esas partículas menores menores 5 milímetros hasta 1 milímetro, y además obtuvimos arena, ¿no? Menor a 1 milímetro, que hemos guardado en unas placas Petri luego de filtrarlas, ¿no? con agua de mar, para analizarlas en octubre, cuando vamos a tener la oportunidad de analizar estos filtros con equipos de efecto infrarrojo y para ver polímeros menores a 1 milímetro, y esperamos hasta micras. Entonces obtuvimos 2 tipos de muestras, como les digo, las menores y las mayores. Las que fueron mayores a 1 milímetro las contabilizamos
las contabilizamos y estos son los resultados gruesos que obtuvimos para las 4 playas. Básicamente para Costa Azul obtuvimos más de 400 partículas, 463, si no me equivoco, de partículas por metro cuadrado. En las otras sí obtuvimos, ¿no?, menos de 50 partículas en Besique, ¿no?, en Medio Mundo mucho menos, y el Chaco también fue mínimo. En peso, definitivamente Costa Azul fue la mayor, más de 2,5 gramos, que no es mucho, ¿no? Uno puede pensar, bueno, es menos. Pero en número sí, estos resultados nos llamaron mucho la atención, porque en comparación a lo que se encuentra en las playas contaminadas de Taiwán, por ejemplo, o de Indonesia, nosotros estamos casi en la mitad. Como les decía al comienzo, estas playas pueden presentar hasta 1.200 partículas por metro cuadrado promedio. Nosotros en Costa Azul encontramos 463 partículas. Y sobre todo, el gran porcentaje, más del 90%, fue plástico duro, de colores. Justo, aquí no se ve bien la foto, pero en esa placa Petri hicimos la clasificación de los diferentes tipos de plástico. Están los pellets, están las micas, el pellet negro, ¿no?, y los plásticos duros, con diferentes colores, azules, rojos, amarillos. Tecnopor, ¿no?, aquí no se ve bien, pero son fibras, un tipo de fibras, y aquí láminas transparentes. Con estos resultados, ¿no?, fuimos, como les decía, al laboratorio de KIOS, del Instituto de Oceanografía y Tecnología de Corea, con el apoyo justamente de los coreanos, ¿no?, que ahora tienen su sede en Perú, en el Marte, y gracias a ello logramos analizar los polímeros que encontramos en cada una de esas partículas. Aquí les estoy mostrando un resumen de las 10 partículas que tomamos al azar de las partículas de plástico duro. Y como pueden ver, ¿no?, 5 presentaron poliuretano, 2 polipropileno y una sola de las 10 estireno y 2 partículas otros, no determinados. Eso era una buena noticia porque, como les decía también en una de las diapositivas, el mayor contaminante, ¿no?, es el estireno en cuanto a los polímeros, ¿no?, y no encontramos mucho. Más poliuretano, y eso no era común además en comparación a los países asiáticos. Así que, ¿no?, ahí hicimos algo de la discusión justamente comparando con lo que más se encuentra en los países asiáticos, porque como ustedes saben, allí el tema de la agricultura sobre todo está bastante desarrollado y casi todos los flotadores, ¿no?, sobre todo las jaulas más antiguas, estaban compuestas de estireno, ¿no?, de flotadores con estireno. Entonces todas las partículas que uno encuentra en Tailandia, en la China, en Taiwán, ¿no?, sobre todo, presentan, ¿no?, más de 1.000 y tantas partículas por metro cuadrado de tecnopor, básicamente, que es, ¿no?, producto de esta actividad acuícola que ellos lo tienen bastante desarrollado, ¿no?, y que ahora están haciendo esfuerzos, ¿no?, por estas noticias, ¿no?, de desarrollar de usar otro tipo de flotadores para no seguir contaminando. Pero como también les dije al principio, es imposible limpiar, ¿no?, partículas menores a 5 milímetros. No podemos, ¿no?, tamizar toda la playa, y menos cuando esté en la columna de agua, limpiar de micropartículas el mar. Es imposible. En este momento no se puede. Entonces, un poco el mensaje era eso, ¿no? Si bien es cierto, la actividad pesquera y acuícola en Perú, por lo menos, no es la que está impactando en mayor porcentaje. Cuando nosotros hicimos un muestreo en tortugas, ¿no?, en Casma, ¿no?, y en las playas de Casma también, sí, por ejemplo, encontramos cantidad de redes, cantidad de partículas, también de flotadores, desafortunadamente, ¿no? Y
definitivamente el tema no viene con solamente leyes, ¿no? Leyes de parte del gobierno que me digan está prohibido, ¿no? Y vamos a ponerle un impuesto a las bolsas. Creo que no viene solamente de ahí, ¿no? Sino el cambio tiene que ser de cada uno de los peruanos, ¿no? De nosotros, sobre todo de la gente joven, porque somos los únicos, ¿no? Que podemos frenar de alguna manera este consumo excesivo de plástico, porque podemos usar bolsas de tela, ¿no? Podemos usar recipientes, no termos, no botellas. No podemos seguir contaminando el mar porque nosotros como peruanos tenemos esa responsabilidad, ¿no? De estar justamente frente al sistema más productivo del mundo. No podemos seguir contaminando el mar con plástico porque se microparticula y puede afectar a nuestra pesquería y a otros recursos hidrobiológicos, ¿no? Que podrían usarse para la agricultura, por ejemplo. Porque aquí no estamos mostrando la data de ríos, ¿no? Que ya hemos hecho algunos muestreos. Porque muchos de ustedes han viajado a provincias, saben, ¿no? Que el mayor porcentaje de pueblos en los Andes, en la selva, no tienen un sistema, ¿no? De tratamiento de residuos. Todo lo tiran a los ríos. Eso, en unos años, igual va a llegar al mar, ¿no? Sobre todo los ríos de la cuenca del Pacífico, ¿no? Pero el punto es de que para octubre, como les decía, vamos a tener en Marte la oportunidad de poder analizar justamente las partículas menores a 1 milímetro, las que hemos guardado, las que están en micras, y hemos logrado un financiamiento con el Fondo Newton del Consejo Británico, que va a traer especialistas y además van a traer equipos, ¿no? Son unos equipos portátiles para medir el espectro, básicamente, y poder saber qué tipo de polímeros tenemos en estas micropartículas que esperemos no sean muy contaminantes, ¿no? Y poder saber qué cantidad, ¿no? En este momento tenemos en la columna de agua, sobre todo frente a la costa peruana, ¿no? Vamos a hacer un curso taller, el último día del taller, que va a ser el 12 de octubre, va a ser abierto, ¿no? Va a ser público, y no hay restricciones de entrada libre, entonces esperamos tener la mayor audiencia y el mayor interés, sobre todo para mostrar los resultados que estamos encontrando, ya no solamente del grupo, en el caso en el que yo trabajo, marino costero, sino también del grupo de biodiversidad, de todo lo que es ecología trófica, de mamíferos, ¿no? Y aves, y también el grupo de zooplancton, ¿no? Entonces, yo creo que pronto tendremos más noticias, ¿no? Para mostrar, espero que no sean tan malas, ¿no? Pero creo que el mensaje, como les decía, es básicamente cambiar, pero viene de cada uno, ¿no? No podemos esperar que se den las leyes, ¿no? Tenemos que cambiar nuestros hábitos definitivamente, porque ya hemos producido todo el plástico posible como para contaminar el mar, ¿no? A todo eso también, ¿no? Que va a ser el último publicidad para una embarcación que está, no sé si ahora está en Chorrillos, pero estuve en la punta, que está haciendo una carrera por el agua, el Race for Water, no sé si han oído. Ellos van a dejar ingresar al público porque esta embarcación funciona con paneles solares, pero además esta embarcación está trayendo la tecnología, ¿no? Para producir a partir de plástico electricidad. Ellos producen hidrógeno y eso lo convierten en electricidad. Son una electricidad que podría servir hasta para 100.000 personas. Lo que ellos están justamente promoviendo es eso, ¿no? Que todo lo que nosotros, ¿no? producimos, nuestra basura, en plásticos, se utilice en energía. Se está haciendo, yo creo, los máximos esfuerzos tanto de estas fundaciones privadas,
para poder frenar la contaminación por plástico. Pero como les decía, creo que el mayor aporte va a ser de cada uno de nosotros, de reducir, de rechazar, no tanta bolsa, porque es innecesario. Podemos usar bolsas de tela, podemos volver a las canastas de mercado, o sea, tenemos como para recursos, no como para usar. No, creo que ese es el mensaje y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Sara Pública, por sus aportes. Ahora invito al público presente, asistente de esta conferencia, a fin de liberar sus dudas, las preguntas, ¿no?, para la expositora. Sí, gracias. Usted mencionó de que también se estaban haciendo estudios para ver si este microplástico también estaba ya entrando dentro de la cadena trófica marina. ¿Se tiene algún avance sobre eso? ¿Se conoce algo? No, justamente el grupo de zooplancton está iniciando estos trabajos para nivelarlo, ¿no?, para poder ver cómo está entrando, ¿no?, en el tracto digestivo, cuánto se está acumulando, ¿no?, porque para hacer esos trabajos se necesita marcar los plásticos y hacer experimentos, ¿no? Entonces, justamente en octubre vamos a tener, como les decía, a los especialistas justamente en zooplancton, ¿no?, y ellos nos van a enseñar cómo es la técnica y la metodología, pero recién este año. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Perdón. Sara. Yo quería hacerte dos preguntas, ¿no? La primera es de que ha habido bastantes críticas, análisis respecto a los plásticos biodegradables, ya sea bioplástico, ya sea plástico sintético, pero biodegradable al fin. Y una de las críticas se fundamenta en presencia de que este plástico biodegradable realmente no se degrada bajo los estándares actuales. Entonces, uno de los fundamentos que utilizaban es que encontrar microplásticos cuya composición es biodegradable dentro de microorganismos o de organismos marinos. Entonces, me gustaría que expliques un poquito el tema. Y el otro punto es que ya que en octubre vas a tener el equipo, si hay alguna posibilidad de que algunos investigadores de pregrado o posgrado se acerquen a IMARPE y tal vez ellos también puedan cuantificar las partículas, aprovechando que el equipo está a disposición, ¿no? En el tema de cómo estos mal llamados biodegradables, plásticos biodegradables, se están incorporando, ¿no?, a los organismos, efectivamente, lo que hacen estos plásticos biodegradables es particularse más rápidamente, así de sencillo. Y solo tengo noticia de algunos proyectos que se están haciendo, por ejemplo, en el ITP, con polímeros naturales, ¿no?, que a partir de la piel del perico, ¿no?, están haciendo bolsas transparentes, ¿no? Entonces ahí sí estamos hablando de polímeros naturales, porque lo están haciendo, ¿no?, con la piel del perico. Pero de ahí no tengo más noticias, ¿no?, de estos plásticos biodegradables, como los están llamando. Y por el tema de la convocatoria para participar justamente en este curso taller, sí, vamos a hacer el llamado, porque tenemos algunos grupos, ¿no?, para que participen tanto investigadores, ¿no?, de las universidades como de otros institutos aquí de Perú. Y obviamente no vamos a poder citar a todos, pero vamos a hacer una evaluación, ¿no?, de los trabajos, de la pertinencia, y yo creo que sí, fácilmente se va a poder abrir algunos grupos para que puedan analizar sus muestras de todas maneras, ¿no? Ya tenemos
el interés antes, ¿no?, de que inicie el curso de la Universidad Científica del Sur. Hay un proyecto del profesor Zabalada. También en Arequipa, de Elena Galvez, la otra investigadora, la doctora que ganó el premio L'Oreal. Ella también tiene un grupo de investigación que trabaja con bacterias que comen polímeros. Y también tenemos, obviamente, el pedido, ¿no?, de San Marcos, ¿no?, y la Villarreal, ¿no?, que tiene, ¿no?, investigadores interesados en este tema de la contaminación por plástico, ¿no? Entonces, sí, está abierto, pero obviamente vamos a tener que hacer una evaluación, ¿no?, de los trabajos, y los más relevantes obviamente van a entrar, ¿no?, porque son 3 equipos que van a traer estos investigadores y queremos sacarle el máximo provecho, entonces, de todas maneras. Señor Taipe. Buenas noches. Señor Julio Taipe, doctor en ciencias de la educación. Y fue tan amable que brevemente el tema de la... Muy amable, buenas noches. Julio Taiper, decano próximo. No una broma. Fuera tan amable de describir brevemente el tema, por qué uno de los plásticos es el más dañino. Sí. Muy amable. No soy química, pero de lo que he leído es que justamente estos polímeros tienen unas cadenas más porosas, entonces adhieren con mayor facilidad, ¿no?, toxinas y otros contaminantes. Entonces hacen como un cóctel, ¿no?, de contaminantes a su paso. Exactamente. Los adhieren a sus paredes y arrastran, ¿no?, cuanto más microparticulados están en este tipo de estireno o poliestireno, más dañino es, ¿no? Hay trabajos sobre todo chinos, ¿no?, que han demostrado que las nanopartículas son más peligrosas que las micropartículas, porque pueden impactar hasta a nivel molecular, ¿no?, de los organismos. Entonces, ¿no?, eso es una mala noticia. Buenas noches, doctora, felicitaciones por la investigación. Yo tengo una consulta, porque bueno, estoy haciendo también mi tesis de grado de maestría. Dentro de la investigación, ¿usted ha podido determinar cuáles han sido las condiciones físicas o químicas por las cuales el plástico común logra convertirse en micro? O sea, ¿qué condiciones, no sé, radiación, características físicas, químicas, y en qué mayor proporción hay esa injerencia? Gracias. Justamente en el trabajo encontramos que han hecho sobre todo experimentos con luz, ¿no?, básicamente, y el tema de la abrasión propiamente dicha, y juega un papel muy importante el tema del oleaje en playa y cómo se sedimenta. Entonces, el tema de la luz, básicamente, que es el que en un 50%, si más no me equivoco, 60% hace que primero se fragmente, pero luego con la abrasión hace que, ¿no?, se rompa, ¿no?, en un 40% hace que se rompa con mayor facilidad. Y lo que ellos determinaban era que había más plásticos atrapados en las zonas de arena que en las zonas de estuarios o en los fondos y en la columna de agua. Siempre el porcentaje quedaba, ¿no?, atrapado en la zona de arena, de alta marea, que en las zonas de columna de agua. Justamente yo mostré ahí un grafiquito donde habían 2 rojos, ¿no?, en 5 me parece, pero ese tipo de polímeros es el que más fácilmente se particula y está asociado al estireno. No tanto así el plástico duro que nosotros encontramos en Ventanilla. Entonces, uno de los puntos de discusión de trabajo era por qué nosotros encontramos este plástico duro que se supone es más difícil de fragmentar, porque la literatura dice que esto no es tan común. Y una de las sospechas que tenemos, como le decía, y esto es por la parte ya más de oceanografía, ¿no?, es los eddies que tenemos justamente en las zonas de retención que están aquí en la bahía del Callao, y que hace que toda la basura del Lima Callao se regrese a la playa Costa Sur. Entonces,
por ahí podría haber una explicación, pero yo no soy química, por eso les decía, y justamente por eso estamos invitando a estos especialistas del Reino Unido para que ellos nos expliquen, ¿no? qué está pasando realmente y nos digan qué tipo de polímeros hay, porque ahora tenemos una muestrita. Con estos equipos vamos a tener unas cuantas ventanas más para poder saber sobre todo el tipo de polímeros que hay. Doctora, buenas noches. Felicitaciones por su exposición. Más bien una sugerencia para que usted lidere, porque nuestras autoridades siempre van sancionando, tanto Produces, Sanipes, y mañana justamente hay una huelga de pescadores artesanales por el pronunciamiento de la norma 040, ¿no es cierto? Y inocuidad a parte ambiental. Pero también las autoridades tienen que dar incentivos. Una sugerencia es, por ejemplo, usted hablaba, el 20%, la contaminación acá en el Perú es baja, sí, pero viene por la parte artesanal y la parte industrial. Esto viene, ¿por qué? Porque una embarcación de 25 tripulantes, se van semanas, cientos de botellas, esas botellas no retornan. Lo mismo también en la pesca industrial. Pero hay que hacer incentivos. De repente en la pesca artesanal el que traiga todo, hablar con el patrón del lancha, o setear un periódico, posteriormente una casaca. Lo mismo también para la otra tripulación, pero eso lo tienen que hacer las autoridades. Y eso lo tienen que mirar para llegar en ese punto cero. Esa sería mi sugerencia, ¿no? O sea, no solamente que las autoridades sancionen, sino que incentiven. Ese sería un punto. Muy buenas noches, gracias por la exposición y la preocupación del impacto que generan los plásticos en el sistema marino y por ende en la salud de las personas y en la sostenibilidad ambiental. Es un tema que siempre lo viene topando en todas las exposiciones que estamos haciendo a la Revisión de Asuntos Ambientales, Pesqueros y Acuícolas, ¿no? Mi pregunta va en el aspecto, como dijiste primero, que había una prohibición o una normatividad en Estados Unidos referente al uso de estos plásticos, y si tienes alguna información de otro país que haya tomado medidas normativas referente al uso o como tú bien dijiste, a la concientización del uso de estos plásticos para evitar esta contaminación o minimizarla. Sí, en Estados Unidos por estados han tomado medidas drásticas, por ejemplo, con el tema del uso de vasos de tecnopor. Ahí no se puede usar vasos, en algunos estados, ahora ya la gran mayoría no se pueden usar vasos de tecnopor porque se ha probado que estos producen cáncer por este tema de las micropartículas de oxígeno que entran al cuerpo. Y algunos países africanos también no están dejando entrar con plásticos en el aeropuerto, te revisan completamente, no me recuerdo el nombre porque es un país muy pequeñito, pero y Nairobi también en la ciudad, y cada vez más, ¿no?, en los países africanos, pero son muy pocos los países que están teniendo tolerancia cero, ¿no?, con el uso de los plásticos, desafortunadamente. Buenas noches, doctora Sara. Felicitarlo también por la investigación. Y tenía dos consultas y a la vez dudas para poder aclarar. Usted mencionó que ya se tenían muestreos en ríos para poder cuantificar. ¿Me podría mencionar qué metodología utiliza para sacar las muestras de microplásticos en ríos? Sí, para el tema de tanto el río como el columna de agua, nosotros usamos unas redes de zooplancton y redes estándar de fitoplancton, ¿no? De zooplancton las de 300 micras y de fitoplancton las de 70 micras. Y hacemos un arrastre, ¿no?, como si estuviéramos, ¿no?, muestreando fitoplancton, y lo que hacemos es guardar, ¿no?, las muestras que quedan en el copo, las dejamos reposar 24 horas, ¿no?, y luego hacemos el filtrado. La segunda pregunta es en relación cómo se diferencia la materia orgánica solidificada que a veces toma colores de plásticos para poder diferenciarlo de los plásticos reales. O sea, ¿cómo yo diferencio del uno al otro?
Claro, justamente eso es lo que queremos hacer con este tema de los equipos que analizan el espectro, básicamente infrarrojo, porque lo que hacen es barrer, ¿no? Barrer con el tipo, ¿no? micra, el filtro, y solamente como tienen grabado el espectro del polímero, detectan, ¿no? la partícula inorgánica que tiene el polímero, porque son partículas que a simple vista no se puede diferenciar qué cosa es. Entonces, justamente por eso vamos a usar estos equipos, porque debajo de 1 milímetro ya no podemos decir, ¿no? qué cosa es. Entonces, esa es la idea. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por la presentación que nos ha hecho, de verdad, ilustrarnos en sí cuál es el daño que generan los microplásticos en nuestros ambientes marinos. Y solamente quería agregar a la parte que usted menciona de lo importante que es que cada uno de nosotros tome conciencia de qué es lo que usamos en el día a día. Es empezar también por un gran ejemplo, y que estoy seguro que todos o que casi nadie se ha dado cuenta, que existen también microplásticos en la ropa que usamos, ya que no solamente está compuesta de 100% algodón, sino que hay poliéster, polietileno, poliestireno también. Entonces, invitarlos a que al momento de que elijan sus ropas, se fijen en las etiquetas que están debajo y vean la composición, ¿no? 100% algodón, 100% o 50-50, ¿no? Entonces, para evitar también que se siga propagando la contaminación por microplásticos, es también sugerente que se coloquen filtros en la salida de la lavadora, ya que así los microplásticos van a quedarse enmallados y ya no van a llegar al ambiente acuático. Muchas gracias. De hecho, justamente en la clasificación de microplásticos hablamos de primarios y secundarios. Primarios son aquellos que justamente ya están como micropellets, ¿no? Que básicamente se usan en algunas pastas dentales y también en el maquillaje, que son no micropartículas, ¿no? Pero en forma de pellets, y en algunas fibras de ropa, ¿no? Entonces, y los secundarios son estos microplásticos que son producidos por la fragmentación, ¿no? Y justamente, como dice el colega, tiene que haber un cambio, ¿no? de costumbres, de usos, ¿no? Y volver a lo natural, básicamente, ¿no? Como le decía, ¿no? No usar tantas bolsas, no usar vasos, ¿no? Y la ropa, evidentemente, también natural, definitivamente. Quería contar una cosita más. Existe una plataforma y plataformas virtuales que identifican productos de cosmética, como ha mencionado usted, tanto en pastas dentales y cremas exfoliantes. Se llama Vita Microbits, que es una plataforma donde colocas el nombre del producto y te sale si es que realmente contiene microplásticos. Y puedes ponerlo por país de origen, si es que importas tus cosméticos, y vas a saber cómo manejar mejor el uso y tu huella de plástico, ¿no? Bien, no habiendo más preguntas de la sala, quiero invitar al presidente del capítulo, el ingeniero Henry Quiroz, para que le haga reconocimiento a la doctora Sara Furca, posterior después. Ingeniero Quiroz. Ingeniero. Sí, justamente el ingeniero Quiroz me hace notar de que las bolsas, ¿no? Está compuesto por polietileno, ¿no? Y como ustedes vieron en la tabla que mostré, ¿no? De polímeros, no hemos encontrado polietileno. Y efectivamente, ¿no? Lo que nosotros estábamos sospechando es que podrían haber en estas otras micropartículas menores a 1 milímetro.
pero no tenemos esa evidencia todavía. En octubre vamos a tener esa noticia. Y desafortunadamente, ¿no? Como les decía, el uso excesivo de bolsas tiene que parar, ¿no? Porque todo lo que nosotros no hemos podido ahora identificar, vamos a identificarlo, ¿no? Con estos equipos u otra tecnología. Entonces, creo que el mensaje es claro, ¿no? Todo va a llegar al mar, ¿no? De alguna u otra manera. O está atrapado en el sedimento, o está en la columna de agua. Ahora estamos analizando la columna de agua, pero tal vez podría estar en el sedimento, o tal vez en estos organismos bentónicos. Todavía no hemos terminado de explorar todas las posibilidades. Entonces esperemos tener buenas noticias pronto. En octubre. Bien, ingeniero Quiroz, por favor. ¿Alguna pregunta más, no? Sí. Sí, hay unos trabajos que han hecho en laboratorio, sobre todo de larvas, con larvas de peces, donde filtradoras, ¿no? Y han detectado que como ellos no pueden diferenciar, ¿no?, las nanopartículas, las micropartículas, mueren por inanición porque se sienten saciadas con la acumulación de estas partículas en su estómago. ¿No? Entonces, el primer efecto es la inanición. El otro efecto es también de tumores que han detectado, ¿no?, en algunos organismos, en algunos peces, porque se acumulan en el tracto digestivo, ¿no?, las partículas, y empiezan a hacer tumores, básicamente, ¿no? Son, creo que de los más problemáticos es el tema de la inanición, porque, ¿no?, si las larvas mueren por inanición, entonces vamos a impactar directamente la base de la trama trófica. Todavía no tenemos esa información, ¿no?, si se biomagnifican. Sí. Centros de absorción o bioabsorción para plásticos en el fondo marino, partículas que pueden capturar microplásticos. Claro, definitivamente tenemos algunos organismos que acumulan, ¿no?, todo tipo de partículas, incluyendo los plásticos. Pero volviendo al ejemplo de las zonas costeras, sobre todo, ¿no?, nosotros estamos concentrándonos en los recursos que están, ¿no?, muy cerca de la costa, o estos recursos pelágicos, ¿no? No tenemos mucha información, debe haber, yo no la he leído, pero debe haber definitivamente organismos en el fondo marino, ¿no?, en la zona más del talud, o, ¿no?, en la plataforma, que sí, debería, pero nosotros nos estamos concentrando en estas especies que están en la zona litoral y en la columna de agua, para las especies pelágicas en este momento. Buenas noches. Quería hacer una consulta. Usted mencionó que en China, en la parte de acuicultura, había presencia de Tecnopor. Acá en Perú, en la parte de acuicultura, ¿también hay presencia de Tecnopor? ¿O no? No, lo que hemos encontrado son flotadores, efectivamente, pero no hemos encontrado micropartículas, sino más bien fragmentos grandes de meso y macroplásticos. No, no necesariamente, pero definitivamente a futuro podría tener, ¿no? Pero no hemos encontrado. Buenas noches, doctora. Bueno, ante todo, felicitaciones. Bueno, comentarle, yo también soy egresada de la Universidad Federico Villarreal, Ingeniería Pesquera. El año pasado tuve un trabajo de investigación justamente en un curso, en lo que hicimos prácticamente una metodología muy similar a la que usted ha hecho a través de transectos, ¿no? Nuestro objetivo básicamente era hacer conteo de la abundancia de muy y nos dimos con la sorpresa de que encontramos mucha más cantidad de microplástico presente, una franja en todo el litoral de muchos colores, ¿no? Y nos sorprendimos porque la finalidad de nuestro trabajo terminó siendo otro.
¿no? También nos dimos con la sorpresa que cerca de estas había mucha cantidad de especies marinas, ¿no? Y en este caso encontramos aves marinas muertas. Yo quería saber también en cuánto era la relación que este caso de muertes tenía que ver con esta relación de plásticos. Bueno, como sabemos, microplástico o plásticos de gran tamaño, ¿no? Otro punto, aparte de ese, era que me sorprende mucho porque yo soy de Ventanilla, he crecido toda mi vida en la playa de Costa Azul de Ventanilla, y no he tenido, o sea, he percibido durante toda mi vida que esa playa está muy contaminada, ¿no? En todo caso, yo agradezco mucho la investigación que usted ha hecho porque me hace abrir quizás a mí los ojos y muchas personas que viven dentro de mi distrito que no conocen del caso, que esa playa ahora normalmente supuestamente es turística. Hay miles de bañistas en la temporada de verano que no saben que están corriendo el riesgo quizás porque esa playa está contaminada, y hay mucha poca concientización en el distrito, ¿no? No se conoce, se desconoce, y creo que eso en base a nosotros mismos que vivimos ahí y cerca de la gente, o también del alcalde, de la gente que sabe, ¿no? Y no está comprometida con el distrito. ¿Cuál era tu primera pregunta? Disculpa. Sí, disculpe, quizás me distraí un poquito. No, lo que quería yo saber era la relación que tenían estas muertes de aves con la relación de los plásticos. El porcentaje. Sí. En Perú recién se están haciendo trabajos sobre el contenido estomacal. O sea, se está poniendo más énfasis, ¿no? Para justamente analizar el contenido estomacal, sobre todo de partículas de plástico. Porque en el mundo sí se tiene información de que hay una alta incidencia de muerte, ¿no? Por estrangulamiento, sobre todo de aves, ¿no? Por estas bolsas o macrobasuras. Sobre todo aquellas especies migratorias que hacen paradas en estas islas que están muy cerca a los giros de basura marina, no tanto en el Pacífico Norte como en el Pacífico Sur. Lo que me contaban, por ejemplo, era que en Isla de Pascua, ¿no? Siendo una isla tan alejada de la costa, encontraban el mismo número de partículas, 460 partículas por metro cuadrado, ¿no? De entre 5 y 1 milímetro, ¿no? Y desafortunadamente el impacto es alto, ¿no? Es más por estrangulamiento, no tanto y también por inanición. Pero el problema en el tema de las aves es que como estas son muy migratorias, no se sabe exactamente, ¿no? cómo es la ruta, ¿no? del forzante. Se sabe que pasan por los giros, entonces se sospecha que se estrangulan, ¿no? en los giros sobre todo, pero sin más información no he leído mucho, ¿no? sobre eso. Soy yo, quería mencionar algo, y tal vez tú también nos puedes hablar un poco de la experiencia, y es de que se menciona bastante el efecto de los microplásticos en los seres vivos, pero hay que recordar, sobre todo para los microplásticos del segundo tipo, de que estos microplásticos son productos de un proceso de reducción de partículas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en los productos de plástico, para que tengan ciertas características, se ingresan aditivos, ¿no? Entonces, antes de que se forme el microplástico, que puede tener un efecto físico o químico en el ser vivo, tenemos la liberación de esos aditivos cuando se reduce la partícula. Y ahí hay un problema bastante significativo, porque nosotros encontramos los microplásticos en la investigación que tú estás realizando, pero para que se generen esos microplásticos de segundo tipo, ya ha habido un proceso de liberación de aditivos, que eso ya se ha ido a un cuerpo receptor, ya sea del agua, ya sea del suelo, o tal vez también en el aire. Entonces, el efecto microplástico es un efecto adicional a los efectos que ya han tenido la liberación de químicos previos, ¿no? Sí, justamente por eso necesitamos determinar los tipos de polímeros, porque justamente con esta caracterización de polímeros vamos a poder saber, ¿no? de dónde, entre comillas, fueron generados o cómo fueron generados o asociados. Si vieron ahí también había una especie de donde no tiene clasificación,
¿no? Porque es una gran cantidad, ¿no?, de tipos de polímeros que le ponen otros, ¿no? Entonces, sí, justamente de eso se trata el trabajo, saber exactamente qué tipo de polímeros para poder determinar si tuvieron ya otro efecto en los organismos, sobre todo. Sí. Buenas noches, doctora. Felicidades por la exposición y una pregunta más que un poco del lado biológico. Quería saber si bajo sus estudios usted ha visto alguna correlación en presencia de mayores especies bentónicas en el litoral donde usted ha investigado, para ver si es que se puede usar esos recursos como bioindicadores en zonas en las que la presencia de microplásticos no sea tan evidente. No, nosotros no hemos hecho ese tipo de estudios. No hay ninguna correlación, o sea... No sé si hay correlación, porque nosotros no hemos investigado esa relación, ¿no?, entre los organismos del bento, el número de organismos del bento y las áreas de contaminados. No, eso no lo hemos hecho. Quisiera realizar un comentario. Por ejemplo, las personas que van a la playa y consumen, o sea, se tragan el agua, a través de ingerir el agua van a ingerir el microplástico, o sea, a la larga va a haber un efecto en la salud pública. ¿Tiene un impacto en la salud pública esto? Claro, no sé si es del mar, pero lo que sí, desafortunadamente, ya hay estadísticas mundiales, es de que nosotros a lo largo de nuestra vida acumulamos partículas de plástico en el estómago equivalente a 2 tajadas de pizza, más o menos, ¿no? Y eso ustedes pueden ver en Netflix, está libre, ¿no?, una película que se llama A Plastic Ocean, y ahí pueden ver un poco las estadísticas, porque es algo que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Y eso explica además cómo nuestra salud, ¿no?, se ha deteriorado en estos últimos años, ¿no?, sobre todo en los últimos 50 años, ¿no? Así que no solamente es el tema del mar, ¿no?, sino también de todo lo que ingerimos en general. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Sí, felicitaciones por la exposición. Quería hacerle una consulta con respecto quizás a largo plazo con la investigación que está realizando, ya que ya hemos encontrado y se está comprobando lo dañino que puede ser. Si a largo plazo se va a buscar legalizar y fiscalizar la emisión de estos plásticos, sobre todo en la industria de alimentación, ya que las galletas, sorbetes, botellas de plástico, todo emitimos. Entonces, mientras se busca realizar eso, no sé si parte de su proyecto busca como finalidad después hacer unas leyes, fiscalizar, para promover eso a largo plazo, que sea socialmente. Esta tarea es justamente ahora hay una dirección, ¿no?, que está justamente tomando estas iniciativas del Ministerio del Ambiente, porque ellos son de la parte de gestión. Nosotros, según nuestras competencias, somos de la parte de investigación, pero esta información va a ayudar, ¿no?, a que el Ministerio del Ambiente y otras comisiones, ¿no?, apoyen las leyes, ¿no?, que sean necesarias para reducir el uso de plásticos, definitivamente. Bien, concluimos nuestro evento. Antes de concluir, otra pregunta más. A ver, la oportunidad de la señorita para culminar. Doctora, buenas noches y felicidades por su exposición, por el premio también, el logro. Mi pregunta es esta. Si bien ustedes como unidad científica sabemos que hay un problema vigente, ¿tienen alguna solución? Por ejemplo, el programa de Race for Water te propone soluciones, te propone el tema de ir pasando con la embarcación y ellos mismos recolectar, proponen también el tema de la hidrólisis para aprovechar esta energía. Entonces ustedes proponen algo, sé que es complicado, pero ¿tienen de repente alguna alternativa? Sí,
como dije al principio, el mensaje justamente es eso, ¿no? Y creo yo que la solución es el cambio de hábitos, básicamente, ¿no? Con este tema del uso de bolsas, el uso de recipientes de plástico, porque desde nuestras competencias, ¿no? Nosotros vemos la parte de investigación y lo que nosotros hacemos es decir cómo está, ¿no? el mar, ¿no? Cómo está de salud, ¿no? Cómo afecta a los organismos marinos, sobre todo, ¿no? Esta contaminación. Y hasta ahí nomás van nuestras competencias, damos esa información, ¿no? Pero la solución viene de la gente, ¿no? De los que reciben esa información. Aquí están las evidencias científicas, señores, ¿no? Nosotros hasta ahí nos quedamos. Pero ahora la solución viene de la gente, básicamente, ¿no? Con el cambio de hábitos, está el tema de las leyes, ¿no? Pero básicamente yo creo que es los cambios de hábitos. Eso nos va a salvar. Ingeniero Quiroz, por favor, invitamos para hacer el reconocimiento. Un aplauso para el señor. Bien, como capítulo hemos organizado un curso especializado en seguridad y salud en el trabajo para el sector pesquero. Se inicia este sábado y va a tener una duración de 5 semanas. Además, el día de hoy se ha lanzado oficialmente en el Consejo Nacional el Congreso Nacional Quinquenal del CIP. Esto se va a realizar del 16 al 18 de mayo del 2018. Va a tener básicamente 3 ejes temáticos. Va a estar enfocado a política de desarrollo nacional, a experiencia en innovación tecnológica y a defensa y promoción profesional. En estos 3 días van a haber conferencias magistrales, van a haber trabajo de investigación, va a haber la participación masiva, va a ser muy enriquecedor porque va a haber mesas redondas en las cuales ustedes profesionales pueden participar para ver de qué manera podremos contribuir a las políticas que requiere el país. Por lo demás, muchas gracias por su presencia y nuevamente le damos el agradecimiento a la doctora Sara.